aulas tan grandes para tantos alumnos. Entonces es medio difícil de poder manejar esto hasta que se vuelva a la normalidad eh, que fue en algún momento. No sé cuándo va a ser, sinceramente. Profe, y una última pregunta. Yo sé que esa pregunta no se la tengo a hacer usted, pero ¿tiene una flexibilización para los que son de otras provincias o no? Para quienes son de otros países, Provincia. provincias, perdón. No, porque hay alumnos que son de otros países también y es todo un tema porque los trabajos prácticos tienen que estar en Córdoba para venir y estar en la facultad. Por eso, si realmente se vuelve la presencialidad, van a tener que estar en Córdoba, lamentablemente, no hay otra. Ahora, si ustedes están en primer y segundo año y se mantiene esto de que va a ser, digamos, virtual, entiendo de que se podrá manejar virtual, porque también hay otro tema que hay que ver también entre cátedras cómo se acomodan, porque a lo mejor hay cátedras que quieren dar clase presencial y otras no. Entonces, no se puede al alumno hacer venir una hora acá y después otra hora estar en virtual, porque cómo se conectan, está todo muy complicado. Entonces, por eso mismo se estaba, creo que, planificando el tema de que los 2 primeros años sea virtual para descomprimir un poco, porque es a donde hay más alumnos generalmente, y que los alumnos de tercer año en adelante puedan venir y cursar de manera presencial todo, y así evitar tener estos problemas, con lo cual, si es el caso de ustedes, que ya están en años más avanzados y les toca venir, si son de otras provincias, lamentablemente van a tener que venir, chicos. Es así. Estamos, profe. Gracias. De nada. Bueno. Eh, entonces, hoy vimos qué son ecuaciones redox, cómo se plantean, eh, cómo se equilibran, eh, qué es un agente oxidante, qué es un agente reductor, entendimos quién se oxida, quién se reduce. Con eso, con toda esta información, podemos calcular el potencial de una celda, plantear una celda y decir si la celda es espontánea o no, tal cual está escrita, eh, con los potenciales estándares de reducción. Lo que ahora vamos a empezar a ver un poco es la última parte que empezamos a aplicar específicamente todo lo que es equilibrio químico y termodinámica. Bien, entonces en esta última parte nosotros vamos a decir que, y lo vimos ya en la parte termodinámica, que la energía libre de Gibbs era la energía disponible para realizar un determinado trabajo. Entonces, vamos a mantener las condiciones de presión y temperatura constante y vamos a calcular el delta G relacionado o asociado a una reacción redox. Nosotros en las reacciones que veíamos anteriormente las categorizamos como reacciones más de combustión, en la cual quemábamos un determinado compuesto, generalmente un hidrocarburo, y ese proceso me generaba una determinada cantidad de energía o necesitaba una determinada cantidad de energía para poder llevar a cabo esa reacción. Entonces, ¿cómo calculamos la carga que circula por una celda? Multiplicando el número de moles de electrones por la constante de Faraday. La constante de Faraday equivale a 96.500 coulomb por mol de electrón. En cuestiones energéticas, en variables energéticas, es joule por mol. Bien. Y el trabajo eléctrico, nosotros vamos a decir que es menos el número de moles de electrones por la constante de Faraday por el potencial de celda, que es lo que aprendimos a calcular en la clase anterior. Si relacionamos las variables termodinámicas y asociamos con lo aprendido en óxido-reducción, vamos a poder expresar, esto se deriva, se llega a una, digamos, después de realizar un determinado factoreo entre ecuaciones, se llega a que la energía libre de Gibbs es igual a menos el número de moles por
la constante de Faraday por el potencial de celda, que es lo que veíamos acá, el trabajo eléctrico efectivo, y que lo podemos plantear en condiciones estándares y en condiciones no estándares. Entonces, en el equilibrio vamos a decir que la energía libre de Gibbs es igual a la energía libre calculada en condiciones estándares más R por T por el logaritmo de la constante de equilibrio. R es la constante de los gases, pero ahora no la tenemos que utilizar con las unidades que veíamos en gases, que era atmósfera litro por Kelvin mol, sino que tenemos que utilizarlo en las unidades de energía. Tengan cuidado con eso. T sigue siendo la temperatura en escala absoluta, entonces los 25 grados centígrados son 298 Kelvin. Tengan cuidado con eso. ¿Bien? Y bueno, algunas cuestiones que ya habíamos visto también, que si el potencial de celda era positivo, entonces es espontánea en esas condiciones, y si es negativo, la reacción inversa es espontánea, no esa reacción. Con esto podemos plantear, digamos, triangular una serie de ecuaciones que, dependiendo de los datos que tengamos, vamos a poder calcular una variable u otra. Podemos calcular el potencial de celda, podemos calcular la constante de equilibrio o la energía libre de Gibbs, de acuerdo a esta ecuación. Bien, fíjense que es simplemente reemplazar los valores, no nos vamos a poner a desarrollar las ecuaciones ahora, se lo dejo a ustedes para que lo analicen un poco la misma, pero es importante que vean que estas dos ecuaciones expresan lo mismo, nada más que en logaritmos diferentes. Y si cambian los logaritmos, cambian los valores de la constante. Simplemente eso, como para que lo tengan en cuenta. ¿Bien? Entonces, a partir de ahí, nosotros teníamos tres posibles resultados en función de la energía libre de Gibbs y en función de la constante de equilibrio, y ahora asociándolo al potencial de celda. Entonces, eh, cuando asociamos estas variables, entonces vamos a poder calcular una ecuación que es una ecuación llamada ecuación de Nernst. Previo a eso, relacionando las cuestiones de equilibrio químico con potenciales, nosotros acá tenemos un ejemplo en donde tenemos una celda planteada en la cual tenemos un proceso de... ¿qué está pasando con el hierro acá? ¿Se está oxidando o reduciendo? ¿Y la plata? ¿Qué pasa? ¿Se oxida o se reduce? El hierro se reduce. El hierro se reduce y la plata se oxidaría entonces. Lo que tenemos que ver es si, desde el punto de vista del equilibrio, es factible que se produzca esta reacción. Entonces, para saber cuál es el valor de la constante de equilibrio, planteo esta ecuación, perdón. El potencial estándar de celda va a ser igual a una constante por el logaritmo de K sobre el número de moles que intervienen en la reacción de redox. Entonces, de la reacción de oxidación, la plata se oxida, el hierro se reduce, como ustedes me dijeron, tenemos 2 moles de electrones, planteamos el potencial de celda, calculamos el valor y me da que el potencial de celda es de menos 1,24 volts. Bien, con lo cual, ese valor, ¿qué me está indicando? ¿Que la celda es espontánea o no es espontánea? No es espontáneo. No es espontánea. Sería espontánea la reacción inversa, es decir, que se reduzca la plata y se oxide el hierro. Pero bueno, a mí me plantearon este ejercicio y yo quiero saber si realmente funciona o no una celda planteada de esta manera. Por el potencial de celda que yo calcule, me diría de que no. Fíjense, cuando yo reemplazo el potencial de celda y despejo la constante K y calculo el valor, ese valor, miren el valor que me da. ¿Qué interpretan ustedes con este resultado? Es extremadamente chico. Muy chico. Entonces,
Si ahora me voy a equilibrio químico, ¿se acuerdan que la constante de equilibrio podía ser muy grande o muy pequeña? No podía tomar valor cero. Bien, si el valor es muy chico de la constante de equilibrio, lo que me está diciendo es que la reacción está tendiendo hacia los reactivos, no hacia los productos. Bien, con lo cual, lo que me está dando es una condición de que esta reacción está siendo al revés de como yo la plantearía. Se tendería a oxidar el hierro y a reducir la plata. ¿Entienden? Entonces, ahora estamos asociando y relacionando conceptos de equilibrio con el potencial de celda. Este valor muy chico lo que me dice que la reacción tiende hacia la formación de reactivos, no de productos. Entonces no va a ser espontánea tal cual está escrito. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasa? Pasa que muchas veces nosotros tenemos sistemas que no están a una temperatura y a una presión estándares y a un potencial de 1 molar. Entonces, cuando no estamos en condiciones estándares, yo no puedo plantear el delta G sub 0 porque estoy fuera de una condición estándar. Por eso planteo que delta G es igual a delta G sub 0, la energía libre de Gibbs, más R por T por el logaritmo, pero no de K, sino de Q. ¿Por qué? Porque las concentraciones que yo tengo no sé si son las del equilibrio o no. Entonces, reemplazando delta G en ambos miembros de la ecuación y reorganizando esta ecuación, llego a una ecuación que me permite calcular el potencial de celda para condiciones no estándares. ¿Se entiende? Esa diferencia respecto a lo que veíamos. O sea, yo acá lo que tengo es un potencial E que no necesariamente es en condiciones estándares. Acá puede variar la concentración, puede variar la temperatura y la presión generalmente no varía porque no me afectaría al valor de celda. ¿Está bien? Ok. Entonces, esta ecuación es una ecuación muy importante que probablemente tengan que utilizar y van a aplicar mucho. Entonces, en esta ecuación utilizamos condiciones fuera de las estándares. Entonces, yo acá tengo una reacción. Miren, dice, me pregunta el ejercicio, bueno, yo ya lo planteé porque tenía el resultado al final, pero si tendrá lugar, o sea, si va a ser espontánea la siguiente reacción. Si yo mezclo hierro con cadmio en una reacción que planteo una celda de esta característica, el cadmio se oxidaría y el hierro se reduce. Entonces, lo que primero calculo yo es el potencial estándar. Entonces, el potencial de estándar me da negativo. ¿Qué implica eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Que la celda, en este caso, es espontánea o no? Es no espontáneo. Bien, entonces, ¿qué pasa ahí? Yo cierro el ejercicio ahí si el potencial estándar me da negativo en condiciones fuera de las estándares. Yo acá no tengo condiciones estándares, porque miren las concentraciones, 0,6 molar y 0,010 molar, no son 1 molar. Por lo tanto, son concentraciones que al no ser estándares estoy fuera de la condición estándar. Ahora, lo primero que tengo que calcular de acuerdo a la ecuación de Nernst es el potencial estándar, porque acá lo calculo con la tabla de potenciales de reducción que yo tenía. ¿Está bien? Ahora, vuelvo al ejercicio. Calculo el potencial. Ese es una de las variables de mi ecuación. Ahora, fíjense, cuando calculo el potencial de celda con las concentraciones que ahora me da a mí, que son las concentraciones no estándares, ¿qué potencial me da? ¿Positivo o negativo? Positivo y es espontáneo. Entonces la celda es espontánea. ¿Está claro? Entonces, algo muy importante que tienen que tener en cuenta ustedes es que cuando yo tengo una celda en condiciones fuera de las estándares,
el valor del potencial de celda estándar, si me da negativo, no necesariamente me indica que la celda no sea reversible como yo la escribo. O sea, espontánea tal cual yo la escribo. ¿Está claro? Tengan cuidado con eso. Porque en realidad, al final, me termina dando positivo el valor. Con lo cual me indica que en realidad es espontáneo. Es un valor muy chico, pero es espontáneo al fin. ¿Está claro? ¿Se entiende el razonamiento del ejercicio? ¿Y se podría dar el caso inverso o no? ¿Cómo? ¿Se podría dar el caso inverso o no? Que sea negativo o no espontáneo de nuevo al A hacer este ver, cálculo. si yo invierto acá, a ver, creo entender eso. Si yo invierto esto, el potencial este me va a dar de 0,04 volts. ¿Está bien? Entonces Y ahora tendría que hacer, digamos, este término que me da negativo más este y tendría que calcularlo a ver si me da positivo o negativo. ¿Está bien. claro? Sí, profe. Y de acuerdo a ese resultado, voy a poder decir si es espontáneo o no. A mí lo que me interesa es que el signo sea positivo. Después, si es un valor muy grande o muy chico, me va a determinar si esa celda me puede entregar una mayor o menor cantidad de energía. Pero una cosa es lo que veíamos en termodinámica. Espontáneo no es sinónimo de rapidez. Espontáneo en este caso no quiere decir de que sea energéticamente alto o bajo. Simplemente me va a decir que se va a producir esa reacción. Entonces, ¿para qué me es importante hacer estos cálculos? Porque después cuando veamos mañana el proceso de corrosión, si un proceso es espontáneo y es corrosivo, no me importa si es alto o bajo este valor. Al ser espontáneo, va a ser corrosivo. La corrosión se dará en mayor o menor tiempo, pero va a ser corrosivo. Y si yo quiero evitar la corrosión, tengo que llegar a un valor negativo en este caso. ¿Me explico? ¿Cuál es la aplicación de todo esto? ¿Bien? Entonces, una de las aplicaciones que tiene es lo que yo les había mostrado la clase anterior cuando veíamos equilibrio en solución, ácido-base, que podíamos calcular el pH. Bueno, acá tienen un ejercicio de cómo plantear una ecuación redox para calcular el potencial de celda, combinando cuestiones de termodinámica, cuestiones de equilibrio químico. Con los datos que tienen ahí, esta es la constante de los gases en unidades de energía. Bien, y lo que me pide calcular es el valor de Q, la concentración de protones y el potencial de celda. Entonces, primero utilizo la ecuación de Nernst para despejar la variable Q, porque no estoy en el equilibrio, calculo el cociente de reacción. Con el cociente de reacción planteo mi ecuación y la ecuación que tengo acá, y con las especies tengo que acordarme de cuáles van y cuáles no van, planteo mi cociente, despejo el valor de la concentración, porque estas concentraciones las tengo, ¿está bien? Y una vez que tengo esos datos, al tener la concentración, calculo en menos el logaritmo de la concentración de protón y puedo calcular el pH. Esto es lo que hace este equipo, que es un pHímetro portátil. ¿Está bien? Tiene todo un algoritmo cargado dentro del equipo que al calcular el potencial lo convierte a un valor de pH, que es lo que yo puedo medir después finalmente y puedo determinar si una solución es ácida, básica o neutra. ¿Claro? Esto es lo que veíamos de la composición del electrodo. Así como hay electrodos de ion selectivo para medir pH, hay electrodos de ion selectivo para medir concentraciones de otros elementos, otros analitos, como por ejemplo la concentración de cianuro, ¿está bien? Donde tengo una curva de trabajo, yo tengo que trabajar siempre en la parte que es recta, porque ahí no tengo errores, y fíjense en que yo involucro la ecuación de Nernst para calcular el potencial de celda. ¿Bien? Bueno, y esta parte que es la de corrosión, que es la que vamos a ver mañana, la podríamos ver hoy, pero me parece que ya hemos abarcado demasiados temas, muy mezclados entre todos, entonces
es conveniente también un poco parar acá. Así que bueno, eso sería un poco lo de la clase de hoy. Mañana queda ver corrosión y ya terminaríamos. ¿Dudas hasta acá? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Que quieran que se explique? No me digan todo porque no voy a volver a explicar todo, pero algo puntual, sí. ¿Se No, profe, entiende? se entiende. Práctica Bien. queda. Ahora queda practicar. Yo sé En que mi caso, la práctica, sí. sí, queda practicar, aplicar todos estos conceptos a ejercicios para ver qué entienden y qué no entienden y volver a empezar otra vez a repasar conceptos teóricos. Mañana van a terminar de ver equilibrio químico y probablemente a lo mejor puedan hacer algo de esto, si no el jueves seguramente lo van a ver, así que quédense tranquilos. Esta semana terminamos todos los temas para ya empezar a encaminarnos al segundo parcial. Tenemos que corregir muchos parciales, así que también eso nos va a llevar tiempo. Pero bueno, las notas van a estar antes del segundo parcial. ¿Estamos? Bueno, Bueno, si no hay profe, muchas dudas, gracias. mañana seguimos.